Hola, muy buenas noches, queridos hermanos. Aquí a este lado de los Estados Unidos, en California, pues ya estamos de noche. Quiero compartir una reacción basada en un comentario de un corto que subí a YouTube, a este canal de Jesús y María Visión en este día. La reacción es basada en este comentario, pero pues hay muchos comentarios como este en otros videos que he subido en el canal. Solo para recordarles que en la Iglesia Católica habemos pecadores, que en la Iglesia Católica no somos santos, estamos en un proceso de santidad, todos, la jerarquía de la Iglesia y nosotros como laicos. Pero hay algo que sucede y eso pasa hasta en las mejores familias, se dice por ahí. La reacción es porque hay una hermanita que, de hecho, por el comentario, me hace pensar que es una hermana separada. Es una hermana protestante. Les digo esto porque cuando nosotros, con una tendencia totalmente fuera de las cosas de Dios, nos cae mal alguien, a veces hasta las cosas buenas que hace nos parecen mal. En este video, el padre Brian, un youtuber del Perú, si no me equivoco, peruano o ecuatoriano, si no me puedo equivocar, pero es de allá del lado de Sudamérica. Comentaba referente al celibato, los orígenes en la Iglesia Católica del celibato. Y yo lo subí porque es necesario que nosotros nos demos cuenta, porque muchos vamos a la iglesia, pero realmente no conocemos los orígenes del celibato. Y pues todo es bíblico. San Pablo lo decía, que él nos recomendaba que no nos casáramos para servir 100% a Dios, porque al casarnos tenemos que servir también a nuestra esposa y a nuestros hijos, a nuestra familia, por lo tanto no daríamos el 100% a Dios. Y el Padre habla de esto, está explicando cómo es que la iglesia adopta el celibato, el no casarse. Pero esta hermanita dice, así más o menos el comentario, dice que mejor se casen para que no abusen de niños y de mujeres casadas. Pone la mirada en los sacerdotes y yo sé que se han cometido, todos sabemos, ustedes también saben, que se han cometido esta clase de crímenes dentro de la Iglesia Católica. El problema no es de la Iglesia, el problema es de nosotros, los que formamos parte de la Iglesia. Pero yo quiero decirles algo. Muchos de nosotros los cristianos estamos en un proceso y nos dejamos llevar por Dios. Y es un proceso de conversión en el que Dios poco a poco, a través de nuestra voluntad, nos va quitando muchas de las cosas malas que antes hacíamos. Vicios, pecados, malas conductas. Nuestra condición de vida que teníamos antes, Dios nos la va transformando de acuerdo a cómo nosotros lo permitimos. Porque Dios no abusa, Dios no obliga. Dios actúa si usted lo deja actuar. El problema de todo esto es que muchos llegamos a la iglesia, comenzamos un proceso de conversión, pero de ahí no avanzamos. Y estando en la iglesia, estamos cometiendo gravísimos pecados que a escondidas. Lo hacemos hasta que un día damos ese testimonio, ese mal testimonio de una falsa conversión o una falta de esfuerzo,
una falta de dejarnos guiar por Dios. Y cometemos ese tipo de cosas, no solamente los sacerdotes. Yo conozco muy buenos sacerdotes y sé que hay sacerdotes santos. De hecho, los santos que conocemos en la historia son de la Iglesia Católica. No conocemos ni un santo que haya salido de ninguna otra iglesia que no sea la católica. Yo conozco también, y me he dado cuenta, y ustedes saben, que no solamente en la iglesia ha sucedido el abuso a veces de menores o sacerdotes que han tenido relaciones con mujeres. Hermano o hermanita, me voy a dirigir a usted y a todos aquellos que ponen ese aguijón en la Iglesia Católica, porque este es un aguijón verdadero delegado de Satanás, como decía San Pablo, como dice San Pablo. Tratamos siempre de inculpar y estamos inculpando y acusando y a veces levantando hasta falsos de la iglesia que Cristo fundó. Haga un poquito de conciencia y tenga cuidado con lo que hace. ¿Qué no se ha dado cuenta que los más grandes abusadores han estado en la familia? Papás abusando de sus hijos y hijas. Esposos cometiendo adulterio con otras mujeres. Hombres solteros abusando y violando niños y niñas, violando mujeres adultas. ¿Y acaso no pone la mirada en esa clase de personas? ¿Por qué se esfuerzan tanto por poner la mirada en una persona que cometió un abuso, que cometió un crimen dentro de la iglesia? Recuerde algo que sucedió en la iglesia y en presencia de nuestro Señor Jesucristo. El más grande escándalo de la iglesia católica, de la iglesia cristiana, sucedió en presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué no se acuerdan que Judas vendió al Señor? Usted sabe que Judas vendió al Señor. Ese es un escándalo, que un hombre haya traicionado a Dios. Imagínese. Y a eso no hacemos hincapié. No hacemos hincapié a eso. Porque lo que nos interesa es acusar. Recordemos que los medios de comunicación, televisión, radio y periódicos no venden un producto que no traiga escándalo. Yo no veo que publiquen algo bueno que la Iglesia Católica ha hecho. Tantas obras benéficas, asilos de huérfanos, de ancianos, que la Iglesia ayuda. Eso no se anuncia. A los medios no les interesa. A la gente no le interesa. Pero no se vaya a cometer un error, porque ese error nos lo miran en primera plana. Y los que lo miran y lo critican y lo acusan son los que detestan la Iglesia Católica. Hablo de las iglesias protestantes. No hay una iglesia que no esté en contra de la Iglesia Católica. Y ni siquiera se han dado cuenta que dijo el Señor que su iglesia no la iba a destruir nadie. Nadie. Hay como más de 100,000 iglesias protestantes, 100,000 denominaciones protestantes, y todavía no la han podido vencer y no la van a vencer. Pobre de usted, hermano y hermana, que se dedica a atacarla. De verdad le digo, debería pedirle a Dios que le dé luz en su mente, en su corazón, para por lo menos quedarse calladito o calladita. Porque su propia boca la podría o lo podría llevar a la condenación.
No ataquemos al Señor. No lo ataquemos. Eso nadie lo ha podido lograr y el que lo ha intentado ha perecido. Yo lo invito a que haga conciencia y no veamos solamente los errores de los seres humanos. De hecho, yo conozco pastores de iglesias evangélicas. Aquí hay uno cerca, en una ciudad cercana a donde yo vivo, hace como aproximadamente unos 10 años atrás. Se regó en esta región un hombre con programa de radio, programa de televisión, y lo encontraron que tenía dentro de la iglesia 6 amantes. Y una persona que yo conozco le pregunta, pastor, ¿pero qué pasó? ¿Por qué hizo usted eso? Dijo, no entiendo por qué se escandalizan tanto que yo tuve, y a mí me encontraron 6 mujeres. Si el rey David tuvo 1000. Eso es buscar una excusa bien baratita. Pero ¿saben qué? Nadie se dio cuenta fuera de aquí, de esta área, de esta región. Porque las iglesias evangélicas no son noticia. No es que no hagan las cosas mal, que no son noticia. Nadie les presta atención. Los medios de comunicación no les importa. Ni siquiera una radio, ni la televisión, ni los periódicos. Pero algo que pasa en la iglesia católica, sí. ¿Sabe por qué? Al diablo le interesa desprestigiar la iglesia de Cristo. Al diablo le interesa eso. Por eso es que algo que sucede en la iglesia católica se sabe en todo el mundo. Porque los mismos medios amarillistas, porque así venden la televisión, así venden los periódicos, así venden la radio, la noticia mala, aquella que impacta. Y como la iglesia es la iglesia de Cristo, por eso se vende. Debería de ponerse a orar. Yo voy a orar por usted. Y debería ponerse a orar y pedirle a Dios la luz, la claridad, el sano juicio, la interpretación de lo que está sucediendo, o al menos pedirle que no permita que veamos o que no permita que critiquemos, que hablemos, porque con la boca me podría yo estar haciendo daño, podría yo estar condenándome delante de Dios. Eso es lo que yo le pediría a Dios. Yo, en todos los videos que he subido en el canal de Jesús y María Visión, hay comentarios en algunos videos como este, pero no había querido decir nada. Porque ahora ya sabemos que va a haber una respuesta, sabemos que hay negativas, hay positivas. Pero hoy me llamó la atención porque es un short. Subí un corto y en este corto fue donde opinaron esto. Y nomás hay un comentario. La verdad es que el corto no tiene muchas vistas. Pero este comentario me llamó la atención. Y por eso es que estoy haciendo este video. Quiero decirles, hermanos, conozco hermanos separados. De hecho, en mi familia hay muchos. Y amigos, amigas. Y tienen el mismo criterio. Pero con ellos yo personalmente hablo. Y llegamos a entablar una plática en la que a veces salimos de acuerdo. Porque es verdad. Usted mismo, usted misma, sabe que en su iglesia están pasando cosas. Sabe que en iglesias vecinas están pasando cosas. ¿Sabe por qué? Porque no es la iglesia. Porque somos nosotros los pecadores, los que integramos la iglesia de Cristo. Eso pasó con Judas. Y eso ha venido pasando a través de la historia del cristianismo. En las iglesias protestantes y en la iglesia católica, la iglesia del Señor. Ha venido pasando todo esto, pero usted, hermano, usted, hermana, que me está escuchando, se ha quedado calladita, se ha quedado callado. Pero sabe qué está pasando. Eso está sucediendo en su iglesia también. Pero sabe que no es la iglesia, es usted. Son ellos. Soy yo quien está cometiendo esos crímenes dentro de la iglesia. Está cometiendo esos grandes pecados.
Así es que, mi hermano, solamente lo invito, la invito a que hagamos conciencia y no vayamos levantando calumnia de algo que no es o diciendo lo que es, pero causando daño en las demás personas. Porque cuando hacemos esto solamente ayudamos a que otros odien sin razón. Y a veces, porque no tenemos ninguna razón para odiar. En realidad no hay una razón para poder odiar. Necesitamos hacer las cosas con amor y hacer conciencia que todos somos pecadores y que usted que me está escuchando no es la excepción. Todos somos pecadores, pero estamos en un proceso. Eso debería pensar, que estamos en un proceso de conversión, si es que usted se está dejando, si es que yo me estoy dejando. Dios va a ir cambiando nuestras vidas de acuerdo a su voluntad. La voluntad de Dios fue que llegáramos a sus pies y ahora lo que nos queda es, como buenos discípulos, escucharlo, seguir sus enseñanzas y caminar mejor, cada día mejor, ayudando a los demás, enseñando a los demás, no confundiéndolos, no implantando odio, rencor, egoísmo. Hagámoslo diferente. Dios es amor. Así que mi hermano y mi hermana, un saludo, que Dios lo bendiga, Dios las bendiga. Hermanitos separados, en la Iglesia Católica los amamos. Aunque a muchos no me consideran hermano porque todavía no han comprendido la palabra de Dios. Dicen, ustedes los católicos no son nuestros hermanos. Yo le puedo decir que siga leyendo y siga pidiéndole a Dios la asistencia espiritual para que un día entienda que todo bautizado es hermano del Señor y es hermano mío. Pase buenas noches, que Dios lo bendiga. Gracias por escucharme.